Era una época oscura para la cristiandad. El comienzo del siglo XX trajo consigo una frialdad espiritual que se extendía como una densa niebla sobre las iglesias de Inglaterra. Denominaciones enteras se habían convertido en museos de tradiciones muertas, donde los sermones se recitaban como piezas teatrales ensayadas y los púlpitos resonaban con palabras vacías que no llevaban ni una chispa del fuego celestial. La religión se había convertido en un negocio respetable, una institución social donde hombres de trajes impecables predicaban sobre un Dios domesticado, seguro, predecible, un Dios que no incomodaba, no transformaba, no resucitaba muertos. Pero cuando las tinieblas parecen más densas, cuando la apostasía se instala como reina en los corazones, es exactamente ahí donde el Altísimo elige sus vasos más improbables. En las sucias calles de Bradford, Yorkshire, entre el ruido de las máquinas industriales y el humo de las chimeneas, Dios estaba preparando a un hombre que haría temblar al infierno y abrir los cielos. Un hombre sencillo, casi analfabeto, que llevaría una unción tan poderosa que resucitaría 14 muertos, curaría miles de enfermos y haría que reyes y príncipes se inclinaran ante la majestad del Cristo vivo. Samuel Wigglesworth nació en 1859 en un hogar donde la pobreza no era solo una palabra, sino una realidad cruel que moldeaba cada decisión. A los 6 años, sus pequeñas manos ya conocían el peso del trabajo en las fábricas de lana, donde los niños eran tratados como máquinas en miniatura. Sus pies descalzos caminaban por las piedras heladas de las calles inglesas y su estómago conocía íntimamente el lenguaje del hambre. No había tiempo para la escuela, no había dinero para libros. La vida era una batalla diaria por la supervivencia, donde los sueños eran lujos que las familias pobres no podían permitirse el privilegio de alimentar. Pero Dios, cuando Dios elige un vaso, Él no mira las credenciales académicas, no se impresiona con diplomas colgados en las paredes de oficinas elegantes. Él busca corazones hambrientos, espíritus quebrantados que reconocen su total dependencia de Él. Y en el corazón de aquel niño obrero, una sed extraña comenzó a crecer, un hambre que no podía ser saciada con pan, una inquietud que ningún salario podía calmar. A los 8 años, en una fría noche de invierno, cuando las estrellas parecían cristales congelados en el oscuro cielo de Yorkshire, Samuel caminaba por las calles cuando escuchó algo que cambiaría el curso de su existencia para siempre. Era un sonido diferente, un canto que no venía de gargantas humanas comunes, sino de corazones que habían sido tocados por el fuego celestial. Siguiendo aquella melodía como un imán invisible atrae al hierro, llegó a una pequeña capilla metodista donde un avivamiento había comenzado. Si esto te está conmoviendo, comenta en los comentarios ahora. Lo que sucedió aquella noche trasciende cualquier explicación natural. Cuando aquel niño de 8 años cruzó la puerta de aquella humilde capilla, fue como si dos mundos hubieran chocado, el reino de las tinieblas, donde vivía, y el reino de la luz que lo estaba llamando. El predicador era un hombre sencillo, sin elocuencia refinada, pero sus palabras llevaban un peso que hacía temblar el aire. No eran solo palabras, eran espadas llameantes que cortaban a través de las capas de religiosidad muerta y tocaban directamente el alma. Jesucristo murió por ti, gritó el predicador, y esas 5 simples palabras explotaron en el corazón de Samuel como dinamita espiritual. Él llevó sobre sí tus dolores, tus enfermedades, tus pecados. Él pagó el precio que tú nunca podrías pagar. La presencia de Dios descendió en aquel lugar con tal intensidad que hombres adultos cayeron de rodillas llorando como niños. El suelo de madera de la capilla estaba mojado con lágrimas de arrepentimiento, y el aire estaba tan cargado de la gloria divina que era difícil respirar. Samuel sintió algo romperse dentro de sí. No era solo su corazón de niño siendo tocado, era toda su naturaleza siendo transformada por la eternidad. Lágrimas que ni siquiera sabía que podía llorar,
comenzaron a correr por sus rostros sucios de hollín de la fábrica. Allí, en aquel suelo áspero, a los 8 años de edad, Samuel Wigglesworth entregó su vida completamente al Cristo vivo, pero este no fue solo un momento de decisión, fue un encuentro sobrenatural que lo marcaría para siempre. Cuando se levantó de aquel improvisado altar, algo había cambiado no solo en su interior, sino en su propia atmósfera. Era como si una puerta se hubiera abierto entre el cielo y la tierra a través de su vida. Las personas a su alrededor comenzaron a notar algo diferente, una presencia que lo acompañaba, una autoridad espiritual que no podía ser enseñada en escuelas teológicas ni comprada con dinero. En los años que siguieron, Samuel creció no solo en edad, sino en intimidad con el Dios Todopoderoso, mientras otros muchachos de su edad perdían el tiempo en diversiones vanas. Él pasaba horas arrodillado en el ático de su casa, intercediendo con lágrimas por almas perdidas. Sus rodillas se volvieron callosas como las de un camello, y sus rostros se hinchaban de tanto llorar en la presencia del Señor. Había descubierto un secreto que pocos conocen: el poder de Dios fluye a través de vasos quebrantados, a través de hombres y mujeres que no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo en las manos del Maestro. Si deseas este fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora. A los 20 años, Samuel se había convertido en un joven empresario exitoso en el ramo de la fontanería, pero su verdadera ocupación era ser un embajador del reino de los cielos. Donde quiera que iba, llevaba consigo una atmósfera sobrenatural. Clientes que lo contrataban para arreglar sus tuberías salían de sus hogares con corazones reparados. Obreros que trabajaban a su lado en las construcciones eran tocados por una presencia que no podían explicar, y muchos se convertían solo por estar en su compañía. El encuentro que cambió todo, pero fue en 1907 que ocurrió el encuentro que dividiría la vida de Samuel en dos épocas distintas, antes y después del bautismo en el Espíritu Santo. Había oído hablar de un movimiento inusual que estaba sucediendo en Gales, donde mineros salían de las profundidades de la tierra, no solo con carbón en sus cuerpos, sino con fuego celestial en sus almas. Llegaban relatos a Bradford sobre hombres sencillos que recibían una unción sobrenatural y comenzaban a hablar en lenguas que nunca habían aprendido, a profetizar sobre eventos futuros y a operar milagros que dejaban a los médicos perplejos. Samuel sabía que aquello que estaba oyendo no era fanatismo religioso, sino la genuina manifestación del poder de Dios que había sido prometido por el propio Jesús. Su alma ardía con una sed insaciable por más de Dios, ayunaba por días, oraba hasta que sus lágrimas formaban charcos en el suelo, y clamaba como un hombre sediento en el desierto: Señor, si es posible para otros, es posible para mí. No descansaré hasta que me bautices con tu Espíritu Santo. La respuesta llegó de una forma que jamás esperaría. Su propia esposa, Paulina, que había sido una predicadora metodista respetada, fue tocada primero por este poder sobrenatural. En una noche de oración, el Espíritu Santo descendió sobre ella con tal intensidad que comenzó a hablar en una lengua celestial, intercediendo con gemidos inexplicables que hacían que toda la casa temblara con la presencia de Dios. Samuel observaba aquello con una mezcla de admiración y santa envidia. Su esposa había entrado en una dimensión espiritual que él aún no conocía, y eso lo dejaba desesperado. Oró con más intensidad, ayunó con más rigor, clamó con más lágrimas, pero los cielos parecían de bronce sobre su cabeza. Por meses, vivió en una agonía espiritual que pocos hombres soportarían. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Entonces llegó aquella noche que cambiaría no solo su vida, sino el destino de miles de almas alrededor del mundo. Era una reunión de oración común en una pequeña iglesia de Sunderland. Samuel había viajado cientos de kilómetros específicamente para buscar el bautismo en el Espíritu Santo. La reunión estaba tibia, predecible, hasta que él se levantó y caminó hacia el frente. Hermanos,
dijo con una voz que temblaba de emoción, he venido aquí esta noche, no para oír sermones bonitos o cantar himnos familiares, he venido porque Jesús prometió que enviaría otro Consolador, y no salgo de este lugar sin recibirlo. Pueden orar por mí o no, pueden apoyarme o no, pero no me muevo de este altar hasta que el Espíritu Santo tome posesión completa de mi vida. Lo que sucedió después fue una explosión sobrenatural que dejó a todos los presentes perplejos. El Espíritu de Dios descendió sobre Samuel como lenguas de fuego, y su cuerpo comenzó a temblar bajo el poder del Altísimo. Cayó postrado en el suelo, y por horas permaneció allí, siendo moldeado por las manos invisibles del Creador. Cuando finalmente se levantó, no era más el mismo hombre. Su rostro irradiaba una gloria que las personas tenían dificultad para mirar directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si reflejaran el propio trono de Dios, y cuando abrió la boca para hablar, ya no eran palabras en inglés las que salían, sino lenguas celestiales que hacían huir a los demonios y regocijar a los ángeles. A partir de aquella noche, Samuel Wigglesworth se convirtió en un hombre marcado por la eternidad. Su presencia cargaba una atmósfera del cielo que transformaba ambientes enteros. Cuando entraba en una sala, las personas comenzaban a llorar sin saber por qué, pecadores se postraban confesando pecados ocultos, y enfermos eran curados incluso antes de que él orara por ellos. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde. Los milagros que comenzaron a suceder a través de su vida desafiaban toda lógica humana. En una fábrica textil de Bradford, estaba conversando con un obrero sobre las Escrituras, cuando la presencia de Dios descendió de tal forma que toda la producción se detuvo. Las máquinas seguían funcionando, pero los trabajadores caían de rodillas por todos lados, clamando por misericordia. En 15 minutos, más de 50 almas se entregaron a Jesucristo, sin que una sola palabra evangelística hubiera sido predicada. Era simplemente la atmósfera del reino de Dios, manifestándose a través de un hombre que había aprendido a andar en la presencia del Eterno. En los trenes, la situación se repetía constantemente. Samuel subía al vagón como un pasajero común, pero su presencia era todo menos común. Personas que nunca habían oído el Evangelio comenzaban a sentir una convicción profunda sobre sus pecados. Ateos declarados se levantaban y confesaban públicamente que Jesucristo era el Señor. Enfermos que viajaban para tratamientos médicos descubrían que ya estaban curados antes de llegar a su destino. En una ocasión memorable, Samuel estaba viajando en tren cuando una mujer en el asiento de al lado comenzó a gritar de dolores abdominales. Los médicos a bordo habían desistido, diciendo que moriría antes de llegar a la próxima estación. Samuel simplemente se inclinó, puso su mano sobre el vientre de la mujer y dijo con autoridad divina, en el nombre de Jesucristo, espíritu de enfermedad, te ordeno que salgas. La mujer inmediatamente dejó de gritar, una sonrisa de paz se apoderó de su rostro, y fue completamente curada. Todo el tren se convirtió en un culto de adoración espontáneo, pero era en las calles donde el poder de Dios a través de Samuel se manifestaba de forma aún más dramática. Caminaba por las avenidas de Londres como un embajador de otro reino, y su simple presencia hacía que borrachos dejaran las botellas, prostitutas abandonaran la vida de pecado, y comerciantes deshonestos confesaran sus fraudes públicamente. Era como si el cielo hubiera enviado un representante oficial para anunciar que el reino de Dios había llegado. Las iglesias, sin embargo, no siempre estaban preparadas para recibir tal manifestación de poder. Samuel enfrentó una feroz oposición de líderes religiosos que se habían acomodado en un cristianismo tibio y socialmente aceptable. Denominaciones enteras le prohibieron predicar en sus púlpitos, acusándolo de fanatismo y de perturbar el orden. Teólogos respetados escribieron artículos despectivos sobre sus métodos, calificándolo de iluso y peligroso. Mañana compartiré con ustedes más historias poderosas como esta que pueden revolucionar su fe.
Para no perderse ningún contenido que puede transformar su vida espiritual, suscríbanse ahora al canal y activen la campanita. Estas historias de fe y poder sobrenatural son el alimento que su alma necesita para crecer en intimidad con Dios. No dejen que el algoritmo decida si recibirán o no este contenido que puede cambiar su historia eternamente. Pero Samuel había aprendido desde joven que la oposición religiosa solo confirmaba que estaba en el camino correcto. Prefiero equivocarme en el entusiasmo que equivocarme en la frialdad, solía decir con esa sonrisa que irradiaba una santa confianza. Su teología era simple. Dios dijo, yo creo, asunto resuelto. No había espacio para dudas o especulaciones filosóficas en su corazón. La palabra de Dios era su autoridad final, y el poder del Espíritu Santo, su credencial ministerial. Fue entonces que sucedió el milagro que haría que su nombre resonara a través de los siglos, la resurrección que implicó romper las costillas de un cadáver. El escenario era una casa sencilla en la ciudad de Leeds, donde un joven había muerto recientemente debido a complicaciones de neumonía. La familia estaba devastada, especialmente porque el joven había dejado una esposa embarazada y 2 hijos pequeños. Cuando Samuel llegó a la casa, el cuerpo ya llevaba varias horas frío, y se estaban haciendo los preparativos para el funeral. La viuda, con lágrimas corriendo por su rostro, le suplicó a Samuel, hermano Wigglesworth, sé que Dios obra milagros a través del Señor, por favor, ore por mi esposo. Samuel miró el cuerpo sin vida, sintió la fe elevándose en su corazón como una tempestad sobrenatural, y dijo con autoridad divina, mujer, tu fe conmueve el corazón de Dios, vamos a orar. Lo que sucedió después sorprendió incluso a Samuel. Se arrodilló junto al cuerpo, puso sus manos sobre el pecho del muerto, y comenzó a orar con una intensidad que hizo temblar toda la casa. Durante horas intercedió, reprendió a la muerte en el nombre de Jesús, declaró vida sobre esos miembros inertes, pero nada sucedía. El cuerpo permanecía frío, sin respiración, sin pulso. Fue entonces cuando algo sobrenatural se apoderó de Samuel, una santa audacia, una fe que trascendía todos los límites de la lógica humana, una autoridad que venía directamente del trono de la gracia. Se levantó, miró al muerto con ojos que brillaban como llamas, e hizo algo que escandalizaría a cualquier observador. Comenzó a masajear vigorosamente el pecho del cadáver, presionando con tanta fuerza que algunas costillas se rompieron bajo la presión de sus manos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gritó con una voz que resonó por los pasillos de la eternidad, ordeno que vivas, espíritu de muerte, suelta a este hombre ahora, vida, regresa a este cuerpo en el nombre del Dios vivo. La presión que ejercía era tal, que el sonido de las costillas rompiéndose era audible para todos los presentes. Parecía locura, parecía falta de respeto, parecía todo menos fe, pero Dios, cuando Dios decide manifestar su poder, Él usa los métodos más inusuales para confundir la sabiduría humana. De repente, en medio de esa oración desesperada, en medio de ese esfuerzo sobrenatural, sucedió lo imposible. El pecho del muerto se movió. Primero fue solo un movimiento casi imperceptible, luego una respiración débil, luego un suspiro profundo que llenó los pulmones que habían estado vacíos durante horas. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Los ojos del hombre se abrieron lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Miró a su alrededor confundido, vio a su esposa llorando junto a la cama, vio a Samuel arrodillado con las manos aún sobre su pecho, y preguntó con voz ronca, ¿qué pasó? ¿Por qué todos están llorando? La habitación explotó en un coro de alabanza y adoración que se podía oír a varias cuadras de distancia. El hombre que había estado muerto durante horas, estaba vivo, conversando, moviéndose como si nada hubiera pasado, pero el milagro no terminó ahí. Cuando llevaron al hombre al hospital para una evaluación médica, los médicos quedaron perplejos. No solo estaba vivo y completamente sano,
sino que sus costillas rotas durante la oración habían sido instantáneamente curadas. No había señal de fractura, no había dolor, no había secuela alguna. Era como si Dios no solo hubiera resucitado al muerto, sino que también hubiera reparado perfectamente los daños causados durante el proceso de resurrección. La noticia se extendió como la pólvora. Periódicos seculares publicaron la historia con titulares sensacionalistas. Médicos viajaron cientos de kilómetros para examinar al hombre resucitado. Los escépticos llegaron decididos a encontrar un fraude y salieron convertidos y quebrantados. La casa donde sucedió el milagro se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de toda Europa que venían a buscar oración y a ser testigos del poder sobrenatural de Dios. Pero Samuel sabía que el verdadero milagro no estaba en la fractura de las costillas o en la resurrección en sí. El verdadero milagro estaba en la fe simple de un hombre que había aprendido a tomar a Dios en serio. El poder no está en mí, explicaba a multitudes perplejas. El poder está en la palabra de Dios y en la persona del Espíritu Santo. Yo solo soy un vaso roto que Dios decidió usar. Este incidente se tornó catalizador de un ministerio que transformaría naciones enteras. Samuel comenzó a recibir invitaciones de todo el mundo para predicar sobre el poder sobrenatural de Dios. Viajó a Australia, donde multitudes de más de 10,000 personas se reunían en inmensas carpas para escuchar sus mensajes, sencillos pero poderosos. En Sydney, el avivamiento fue tan intenso que los hospitales quedaron prácticamente vacíos durante las semanas de la cruzada evangelística. En Nueva Zelanda, acontecimientos aún más dramáticos marcaron sus reuniones. En una noche memorable en Wellington, Samuel estaba predicando cuando una terrible tormenta comenzó a amenazar la carpa donde miles de personas estaban reunidas. Vientos furiosos sacudían la estructura de tal manera que parecía que la carpa sería arrancada del suelo en cualquier momento, pero en vez de interrumpir la reunión, Samuel se levantó con autoridad divina y gritó: «En el nombre de Jesucristo, reprendo esta tormenta, vientos ordeno que cesen, lluvia, ordeno que pare». Inmediatamente, en un radio de varios kilómetros, la tormenta cesó completamente, mientras que en las áreas circundantes continuaba lloviendo normalmente. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. En Estados Unidos, Samuel se convirtió en una figura controvertida y a la vez respetada. Predicó en iglesias que apenas podían contener las multitudes que venían a escucharlo. En Chicago, durante una serie de reuniones, tantos milagros ocurrieron que la prensa secular comenzó a cubrir los eventos como fenómenos dignos de investigación científica. Ciegos recuperaban la vista, sordos volvían a oír, paralíticos abandonaban sus sillas de ruedas, y casos de cáncer terminal eran curados instantáneamente. Pero lo que más impresionaba a la gente no eran solo los milagros físicos, era la atmósfera sobrenatural que acompañaba a Samuel donde quiera que fuese. Cuando él oraba, el mismo aire parecía cargarse de electricidad espiritual. La gente relataba que podían sentir olas de amor divino fluyendo a través del ambiente. Pecadores endurecidos caían de rodillas confesando pecados que habían escondido por décadas. Matrimonios destruidos eran restaurados instantáneamente cuando los cónyuges se perdonaban mutuamente bajo la influencia de esa poderosa unción. El secreto detrás de tanto poder no era un misterio para quienes conocían a Samuel íntimamente. Su vida privada era una vida de oración continua, ayuno regular y quebrantamiento constante delante de Dios. Se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para pasar al menos 2 horas en oración antes de cualquier otra actividad. Sus vecinos se acostumbraron a oír gemidos de intercesión provenientes de su casa durante las madrugadas, cuando él clamaba por avivamiento y por la salvación de almas perdidas. Samuel ayunaba regularmente, a veces pasando semanas enteras solo con agua y oración. Había descubierto que el ayuno no era solo un ritual religioso, sino un arma espiritual
que rompía fortalezas demoníacas y abría los cielos para manifestaciones sobrenaturales de poder. Cuando le niegas a tu cuerpo lo que desea, enseñaba, tu espíritu se vuelve más sensible a lo que Dios desea. Pero quizás el elemento más crucial de su vida espiritual fuera el quebrantamiento. Samuel nunca perdió la conciencia de que era un vaso de barro en las manos del alfarero divino. Lloraba regularmente delante de Dios, no solo por sus propias limitaciones, sino por la condición espiritual de la iglesia y del mundo. Sus lágrimas eran el combustible que alimentaba el fuego que ardía en su interior. Si esto te está conmoviendo, comenta en los comentarios ahora. La oposición que enfrentó a lo largo de los años solo confirmaba la eficacia de su ministerio. Líderes denominacionales lo acusaban de extremismo, teólogos cuestionaban sus métodos, y la prensa secular a veces lo retrataba como un fanático peligroso. Pero Samuel había aprendido una lección preciosa desde los primeros días de su ministerio. La oposición del hombre no puede limitar el poder de Dios. En una ocasión en particular, un grupo de pastores respetados organizó una reunión pública para confrontar a Samuel sobre sus prácticas ministeriales. Prepararon argumentos teológicos sofisticados, citas de autoridades eclesiásticas respetadas, y una lista detallada de sus objeciones a sus métodos. Cuando llegó la hora de que Samuel respondiera, se levantó tranquilamente, miró a la audiencia, y dijo simplemente, hermanos, no vine aquí para defender métodos, vine para presentar a Jesucristo. Lo que sucedió después dejó a todos perplejos. Samuel comenzó a orar por un hombre en la audiencia que estaba en una silla de ruedas desde hacía más de 15 años. Cuando terminó de orar, el hombre se levantó completamente curado, caminando y saltando como un niño. La reunión que había sido organizada para criticar a Samuel se transformó en un culto de adoración espontáneo, con decenas de personas siendo curadas y convertidas. Pueden criticar mis métodos, dijo Samuel con esa sonrisa que irradiaba santa confianza, pero no pueden argumentar contra los resultados de Dios. Esa se convirtió en una de sus frases más famosas, repetida en conferencias ministeriales alrededor del mundo. A medida que los años pasaban, Samuel continuaba operando en dimensiones sobrenaturales que desafiaban toda explicación natural. Resucitó un total de 14 personas a lo largo de su ministerio, un récord que pocos hombres en la historia de la cristiandad podrían igualar. Cada resurrección era un testimonio poderoso de que el mismo Jesús que venció la muerte en la cruz continuaba vivo y operante a través de sus siervos fieles. Una de esas resurrecciones ocurrió durante una cruzada en Suiza. Una joven madre había muerto durante el parto, dejando un bebé recién nacido y un marido desesperado. Samuel fue llamado a la casa, encontró a la mujer muerta hacía varias horas, y sintió al Espíritu Santo dirigiéndolo a orar por la resurrección. Oró por 3 horas consecutivas, ayunando y clamando con lágrimas que mojaban el suelo alrededor de la cama. Cuando finalmente recobró a conciencia, as primeiras palabras que saíram de sua boca foram uma descrição detalhada do seu que havia visitado durante as horas em que esteve clinicamente morta. Descreveu coros angélicos, paisagens de beleza indescritível e uma conversa pessoal com Jesus Cristo, que le dice que ainda não era sua hora de partir porque tinha uma missão a cumprir na terra. Toda aquella familia se tornó un testimonio vivo do poder resucitador de Cristo. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles, responde. Pero Samuel sabía que el verdadero poder no residía en las manifestaciones sobrenaturales en sí, sino en la intimidad con Dios que hacía posibles tales manifestaciones. Pasó décadas cultivando esa intimidad a través de disciplinas espirituales que la mayoría de los cristianos modernos considerarían extremas. Además de horas diarias de oración y ayuno regular, memorizó vastas porciones de las Escrituras, meditando en ellas hasta que se convirtieron en parte de su propia naturaleza. Hoy, mientras lees esta historia extraordinaria,
El mismo espíritu que llenó a Samuel Wigglesworth está presente en este momento. El mismo poder que resucitó a aquel hombre en Leeds está disponible ahora. La misma unción que transformó a un simple fontanero en una fuerza sobrenatural está esperando a alguien que se atreva a pagar el precio. La pregunta no es si Dios todavía hace milagros. La pregunta es si todavía existen personas dispuestas a vivir de manera que hagan los milagros inevitables. La pregunta no es si el poder todavía está disponible. La pregunta es si todavía existen vasijas dispuestas a ser quebradas para que ese poder pueda fluir. Samuel Wigglesworth probó que un hombre común, tocado por el poder extraordinario de Dios, puede cambiar el curso de la historia. Demostró que no se necesitan títulos teológicos para operar en lo sobrenatural, pero se necesita una fe que no acepta no como respuesta cuando la palabra de Dios prometió sí. Su legado es un desafío permanente para cada generación de cristianos. ¿Se conformarán con una religión normal o buscarán el poder anormal de un Dios sobrenatural? ¿Aceptarán iglesias llenas de gente y vacías de poder o clamarán por manifestaciones auténticas de la gloria divina? Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu altar. La vida de Samuel Wigglesworth es la prueba de que Dios todavía está buscando hombres y mujeres que se atreverán a tomarlo en serio. Está buscando personas que no solo hablarán de milagros, sino que vivirán de manera que los hagan realidad. Está buscando vasijas consagradas que permitirán que su gloria fluya a través de sus vidas de forma tan intensa que los muertos volverán a la vida, los enfermos serán sanados, y los pecadores se rendirán a su amor. La historia de las costillas rotas resuena a través de los siglos como un testimonio permanente de que con Dios todas las cosas son posibles, pero también resuena como un desafío para aquellos que se atreven a creer. Están dispuestos a romper algunas costillas si es necesario. Están preparados para hacer aquello que parece imposible si Dios lo está dirigiendo. El legado de Samuel Wigglesworth no terminó en 1947. Sigue vivo en cada persona que se niega a aceptar limitaciones humanas cuando Dios prometió posibilidades sobrenaturales. Permanece activo en cada cristiano que prefiere ser considerado radical a ser considerado mediocre. En este preciso momento, mientras estas palabras tocan tu corazón, el Espíritu Santo está susurrando una invitación personal. ¿Quieres ser usado como Samuel fue usado? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que él pagó? ¿Te atreverás a creer en milagros que desafían toda lógica humana? La respuesta que des a estas preguntas determinará no solo el curso de tu vida espiritual, sino potencialmente el destino eterno de cientos de personas que Dios quiere tocar a través de tu vida consagrada. Samuel Wigglesworth rompió costillas de un cadáver, y éste volvió a la vida. La pregunta que permanece es esta: ¿qué estás dispuesto a romper para ver el poder resucitador de Cristo manifestarse a través de tu vida? El altar está abierto, la decisión es tuya, y la eternidad está observando.